outside. I'm alone, I'm alright. It's okay. Para nadie es un secreto que esta temporada del Chelsea ha sido terrible. No han podido tener un estilo ni una idea de juego claras, y esto se debe a varios aspectos. El primero y más claro es una falta de rumbo, porque desde la llegada de Todd Boehly el club no ha venido navegando, ha estado sin dirección alguna, no tiene un rumbo fijo. Despidieron a Tuchel a pocas semanas de iniciar la temporada pasada, y con esto la llegada de muchos jugadores fue inútil, por decirlo de alguna forma. El claro ejemplo y más evidente de esto fue Aubameyang, que únicamente llegó para estar en la banca durante toda la temporada. Fueron más los minutos que estuvo sentado que los que entró en acción. Luego de la despedida de Tuchel, incorporaron a uno de los mayores prospectos en cuanto a técnicos del fútbol inglés. Graham Potter fue el elegido. Sin embargo, después de muchos resultados poco convincentes, fue despedido pasada la mitad de la temporada, para luego como entrenador interino llegar Lampard. Y aún así, en las últimas jornadas también fue despedido. Todo esto pasó en una sola temporada. Y sí, esto fue real. Sin embargo, el despilfarro de tiempo y dinero fue algo continuo y que se siguió marcando esta temporada. Esa misma temporada compraron a Mykhailo Mudryk por 100 millones de libras y también a Enzo Fernández por más de 150 millones. Pero eso solo fue el inicio. En la temporada siguiente incorporaron a Romo Lavia, Andrei Santos, Robert Sánchez, Chukwuemeka, Madueke, Badiashile, Disasi, Nico Jackson, Nkunku, Malo Gusto, Cole Palmer y la joya de la corona, el jugador más caro, Moisés Caicedo. Y eso, entre otros que regresaron al club de sesiones, como Maxen, por ejemplo, que regresó al Burnley, entre otros. Un plantel prácticamente nuevo. Ninguno tenía algún tipo de regularidad, y además, para agregarle a todo este cóctel, llegó el entrenador Mauricio Pochettino, que ante todo sí es un gran técnico, pero con estas garantías que podría ser. De todas formas, los directivos pensaron: tenemos estos jugadores más prometedores, tenemos un gran técnico, hombre, esto debería garantizar resultados, ¿no? Pero la realidad fue otra. La plantilla no cuenta con la experiencia necesaria. Simplemente hay que mirar la plantilla y el único jugador veterano es Thiago Silva, con experiencia en instancias difíciles, en partidos que hay que manejarlos. Es Thiago Silva. Podríamos decir que también Raheem Sterling, por lo que hizo en el Manchester City, pero de resto muy poco. Enzo Fernández, el Mundial no es mucho más. Luego está en el Benfica, Modric en la liga ucraniana, Moisés Caicedo en el Brighton. No es un equipo con la presión que te da el Chelsea. Entonces es algo que no tiene mucha certeza. Son jugadores nuevos, son jugadores muy jóvenes en un alto nivel, en el nivel Premier League. Es muy difícil. Los directivos pensaron que fichar a las promesas más importantes les haría ganar, pero no contaron con estos factores: la adaptación, el esquema, el equilibrio del equipo, la voz de mando, el tener una coordinación y una química que simplemente se logra con el paso del tiempo. El Chelsea, si lo pudiéramos ejemplificar con algo, sería un rompecabezas con
piezas de otros lugares que no encajan y que todo está como un parche por todos lados. Es la realidad. Tienen que buscar un orden, tienen que buscar un rumbo, y esto por supuesto no quiere decir que sean malos jugadores, para nada. Son jugadores con las capacidades de llegar a ser los mejores posiblemente en un futuro. Mudryk es un jugador muy capaz, Enzo Fernández ni se diga, lo mismo que Moisés Caicedo, pero tienen que llevar un manejo, tienen que tener una estructura adecuada, guiados por un líder dentro del campo que los motive, incentive, y eso desgraciadamente no sucede en el Chelsea. Esta temporada han seguido con el mismo curso que la anterior, van muy lejos de los puestos europeos, y lo más importante que han logrado es llegar a la final de la Carabao Cup. Llegaron contra el Liverpool, sin embargo perdieron. Sin embargo, dejó mucho que desear. Perdieron a pesar de que el Liverpool tenía un equipo completo. Bueno, la mayoría de jugadores eran juveniles, nada más estaba Luis Díaz, Van Dijk y poco más, y aún así perdieron. Ha sido un golpe duro, pero el Chelsea debe encontrar un camino. Su enfoque ha sido erróneo y esto puede tener muy graves consecuencias en el futuro. Lo importante que es mantener los jugadores, mantener al técnico, porque es lo único que te va a asegurar al menos algo de estabilidad. Si siguen cambiando, las cosas seguirán desafortunadamente en el mismo curso.